En este video vamos a ver el funcionamiento del PLC. Entonces, en la primera clase les hablaba de qué es un PLC. Entonces, recordemos la historia. La historia es que General Motors tenía un inconveniente al fabricar sus automóviles porque cuando iba a fabricar un modelo nuevo o un estilo nuevo de automóvil, tenía que reemplazar toda la parte eléctrica que funcionaba con relés. Como se dan cuenta, los relés, digamos, a veces puede ser algo complicado la conexión entre pulsadores, relés auxiliares, etcétera. Y cualquier cambio que yo quiera hacer implica un cambio en cuanto al número de relés, si tengo que usar un relé auxiliar, cómo y dónde voy a conectar contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados, etcétera. La idea de General Motors era tener un sistema que fuera programable y que no implicara cambios en el cableado. Entonces ellos pusieron una recompensa y esa recompensa entonces la reclamaron unas personas que diseñaron un sistema llamado Modicon que cumplía con estos requerimientos, que era programable, de programación sencilla, que los cambios en el programa se podían hacer sin alterar el cableado, que era pequeño y económico y más fiable que los relés. Los relés tienen un inconveniente porque como son sistemas electromecánicos, a veces los contactos se desgastan, los resortes o sistemas que mantienen, digamos, como el funcionamiento del accionamiento de conmutación de los dispositivos puede llegar a fallar, se oxidan, etcétera. Entonces también la parte de velocidad, eso molesta mucho. Y que fuera sencillo y de bajo costo de mantenimiento. Entonces la empresa Bedford Associates con el modelo Modicon fueron los que presentaron esa solución. Más adelante este PLC Modicon fue comprado por por Schneider Electric, y pues ahí lo que sucedió fue que cada fabricante, cada empresa empezó a producir sus diferentes tipos de PLCs, lo cual, digamos, en un proceso industrial se podía, digamos, encontrar PLCs de diferentes marcas que se programaban de manera diferente y que funcionaban de una manera diferente. Por lo tanto, digamos, tuvieron que, digamos, salir como una normatividad para estandarizar qué era un PLC y qué características debía reunir y cómo debía programarse y cómo debía funcionar. Entonces, un PLC es un sistema electrónico programable diseñado para ser utilizado en un entorno industrial que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario para implementar soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos y funciones aritméticas. Entonces podemos trabajar con señales analógicas o con señales digitales. Un PLC, al ser un sistema electrónico programable, pues va a contar con unos periféricos de entrada, unos periféricos de salida. Entonces la entrada va a ser por medio de unos puertos, y esos puertos se le va a conectar los pulsadores o sensores. Por aquí tengo un diagrama, el manual de un PLC, el S7200 de Siemens, y aquí podemos ver cómo es la conexión. Entonces aquí tenemos un 24 voltios y lo que le hacemos llegar es un positivo. Entonces cuando se conecta envía un 1, cuando está desconectado envía un 0, y acá tenemos 8 entradas. Entonces ya vamos a explicar qué es eso, cuando son 8 entradas, cómo se llama. Entonces recibe el nombre de byte. Aquí tengo un PLC Festo. Aquí tenemos el puerto de entrada, entonces digital input. Tengo aquí 8 más 6, tengo 14 entradas en este PLC Siemens, el CXLK, y tengo una salida de 8 bits en este caso. Retomemos acá la diapositiva. Entonces tiene unas entradas y unas salidas. Las salidas pues ya están adecuadas
Las salidas vamos a ver que por dentro tienen unos dispositivos electrónicos llamados tiristores, que son los encargados de hacer como una especie de switch. Entonces ellos abren y cierran. También hay unos que funcionan con relés. Por dentro el PLC tiene una CPU, una unidad central de proceso, tiene una memoria. Aquí es donde entonces va a procesar las entradas, aquí es donde procesa las salidas, y va a tener una fuente de alimentación. Casi siempre vamos a encontrar que las fuentes de alimentación son de 24 voltios DC. ¿Cómo vamos a trabajar con el PLC? Nosotros vamos a trabajar programándolo por medio del computador. En este curso vamos a trabajar el simulador, pero lo que nosotros hagamos aquí simulado, luego podríamos pasarlo al PLC. Entonces, ¿cómo se programa? Antiguamente se trabajaban con unos cables exclusivos para programar el PLC. Digamos este que estoy trabajando ahí con Codesys, de los de Festo, y los de Siemens se trabajan también con cable de red. Entonces se conecta al computador al PLC y con un cable de red se pasa el programa al PLC. Ahora con todo este cuento de Industria 4.0 ya digamos no se utiliza cable de red, sino que se puede programar el PLC de forma por Wi-Fi. A través de una conexión por Wi-Fi se puede conectar uno al PLC y hacer la programación del dispositivo. Bueno, entonces por ejemplo este PLC es un PLC que tiene 8 entradas y 8 salidas digitales y cumple con el estándar. Entonces ese es el famoso estándar del que les hablo. Este estándar lo cumplen todos los fabricantes de PLC. Entonces miremos cómo es el programa con el que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con esta interfaz de desarrollo que se llama Codesys. Entonces Codesys es nuestra interfaz de desarrollo que cumple digamos con este estándar. Entonces este es el estándar del PLC. Entonces aquí nosotros vamos a hacer énfasis en esta parte, en lenguajes de programación, y vamos a trabajar específicamente, vamos a empezar con ladder. Listo. Entonces en lenguajes de programación entonces vamos a trabajar con tipos de datos. Primero vamos a empezar con tipos de datos booleanos. ¿Qué es un tipo de dato booleano? Ya vamos a ver. Entonces van a ser tipos de datos que pueden ser un 1 o un 0. También vamos a trabajar con enteros, integers. Integer, por ejemplo, en el caso del contador, porque el contador cuenta 0, 1, 2, 3, 4, o viceversa, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces esos son números enteros. Podemos trabajar con números reales, positivos, negativos. Podemos trabajar con fechas. Muchas veces tenemos que hacer registro de algún evento, etcétera. Entonces también con formato de tiempo para los temporizadores, ahí es con tiempo, formato de tiempo. Se va a trabajar la parte de comunicación del PLC, entonces cómo se va a conectar a una red, cómo se trabaja la programación acá. Entonces vamos a ver que se trabaja con funciones, con bloques de función, programas, tareas. Este es un resumen de los lenguajes de programación que tienen todos los PLCs, que cumplen con el estándar IS 61131. Está este que es lista de instrucciones para los que de pronto han visto algún curso de microelectrónica, de microcontroladores. Esto es parecido al ladder. Entonces digamos uno línea a línea le explica al PLC qué es lo que uno quiere hacer con el PLC, qué programación le quiere dar. Está texto estructurado. Texto estructurado es un lenguaje de alto nivel. Esta norma fue hecha por allá en finales de los 70, entonces se basaron, tomaron como ejemplo, digamos, tomaron como base un lenguaje de programación que había en ese entonces, que es Pascal. Entonces el Pascal, pues digamos, ustedes van a encontrar algunas similitudes con lenguajes de programación de alto nivel como C. Este es un lenguaje, digamos, que es solamente, estos dos son escritos, no tienen nada gráfico, o sea, solamente es uno ahí codificando. Este de acá se llama SFC, Sequential Functions Chart. Es un lenguaje de modelado y a la vez de programación. Esto sirve para automatizar, digamos, procesos que son como secuencias, entonces es ideal para ese tipo de procesos.
Diagrama de bloques. Este diagrama de bloques tiene que ver mucho con la parte de electrónica digital, entonces uno puede utilizar funciones, puede utilizarlas como puertas lógicas. Y ladder, que es el que estamos aprendiendo, que se basa en la parte de circuitos eléctricos. Entonces acá hay una explicación de cada lenguaje. Entonces como les decía, como una especie de assembler, se va explicando paso a paso qué es lo que tiene que hacer el PLC. Entonces muy similar a Pascal y tiene estructuras, esto es muy importante, como repeat, until, while do. Esto nos permite, digamos, hacer bucles y cosas que se repiten de una manera sencilla, condicionales, if, then, else y case, y me permite trabajar funciones matemáticas. Esto es vital, digamos, cuando uno trabaja con adquisición de datos y procesamiento de información de señales continuas como termómetro, señales de temperatura, de presión, etcétera. Este es Sequential Function Chart. Entonces, como les decía, esto sirve para hacer programación de secuencias. Este es de bloques. Este es un lenguaje muy fácil de, digamos, en algunos PLCs, bueno, aunque no es considerado como PLC, digamos, en el caso del logo se utiliza bastante, el logo Siemens. El ladder, entonces este es un lenguaje gráfico, es muy similar a los circuitos eléctricos, y ese es el que vamos a aprender en este curso. Y digamos, uno suele programar los PLCs con este lenguaje. Todos los lenguajes de programación yo los puedo utilizar en un mismo proyecto. Entonces yo puedo tener un proyecto donde utilice en una parte ladder, en otra grapset, etcétera, o combinarlos. Entonces aquí, como dice, cada lenguaje de programación puede ser combinado con cualquier otro. Entonces este es un estándar internacional para el uso del mejor lenguaje de programación. Bueno, entonces, como hay varias opciones, el programador es el que decide qué lenguaje quiere trabajar. Y pues aprender a programar es una inversión de esfuerzo única. Entonces, digamos, entre más eficiente sea nuestro programa, mucho mejor, y nosotros podemos reutilizar código más adelante. Bueno, ¿qué es Codesys? Codesys es una empresa alemana que se llama Smart, es un software producido por Smart Software Solution. Ellos son de Alemania. Entonces ellos producen esta interfaz de desarrollo que es utilizada en diferentes marcas de PLC. Por ejemplo, Wago es utilizado en unos PLCs como los en Wago, como los de Festo, Omron. Entonces este Codesys es una herramienta que me permite programar, me permite probar, depurar, simular y documentar, y hacer como un ambiente de visualización de mi proceso industrial. Entonces es bastante completo y digamos usado a nivel internacional por diferentes marcas. También se puede trabajar, últimamente lo tienen para trabajar, por ejemplo, con dispositivos como una Raspberry Pi. Una Raspberry Pi es un computador pequeño que se puede programar. Entonces esta es la interfase que vamos a trabajar en esta semana, que vamos a ver todo lo relacionado con programación de PLC. Entonces cuenta con una ayuda en línea, y esta es la estructura de un proyecto. Entonces vamos a tener las unidades POS, donde vamos a tener las declaraciones y el código. Aquí los tipos de datos, visualizaciones, que es cuando hagamos una visualización para manejar todo esto, y recursos, variables globales y librerías. Nosotros podemos conectar diferentes dispositivos, y a través de estas variables globales nos podemos estructurar el proyecto para que compartan la misma información. Esos son los tipos de datos que va a manejar nuestro PLC. Entonces, booleanos, que son unos y ceros; enteros, que son números enteros. Acá, digamos, tenemos byte, que va de 0 a 255; reales, que son negativos y positivos; time, entonces miren este formato. Entonces se puede trabajar días, horas, minutos, segundos y milisegundos; y string para cadena de caracteres. Los proyectos van a quedar guardados con la extensión .pro, y entonces nosotros vamos a trabajar todo esto en programas. Entonces esto es lo que vamos a trabajar con este lenguaje de programación llamado Codesys. Importante, todos los lenguajes de programación tienen unas palabras reservadas, que son estructuras y funciones. Entonces estas que están en esta lista no las podemos usar dentro de la programación de nuestro código. Y esta parte pues la veremos más adelante, que es la parte de direccionamiento, que uno le coloca direcciones para identificar las entradas y salidas en el PLC.
Entonces, esto es la parte de programación de PLC. ¿Y qué es Codesys? El programa de la interfaz